El día que mi hija vino a reclamar mi casa fue el día en que su rostro se volvió completamente blanco. Se quedó de pie en el porche con 2 maletas y una sonrisa que se desvaneció lentamente cuando vio a un desconocido abrir la puerta en lugar de mí. Yo observé toda la escena desde el otro lado de la calle, sentada en silencio dentro de mi coche. Mi nombre es Margaret Collins. Tengo 67 años. Tengo el cabello gris que llevo recogido en un moño suelto y pasé 40 años en esa pequeña casa azul al final de Maple Street. Mi hija creía que esa casa le pertenecía. Lo creía porque pensaba que yo nunca me defendería. Pero esa mañana cuando el nuevo propietario abrió la puerta y le preguntó por qué intentaba entrar en su casa, mi hija giró lentamente la cabeza y miró hacia el otro lado de la calle. Nuestras miradas se cruzaron y ese fue el momento en que su rostro se volvió blanco, el momento en que se dio cuenta de que la casa ya no estaba, el momento en que comprendió que finalmente había hecho algo que nunca esperó. Pero para entender por qué vendí mi propia casa y me fui sin decírselo, tienes que retroceder 6 meses, volver al día en que mi hija me miró a los ojos y dijo algo que me rompió el corazón. 6 meses antes, la casa estaba en silencio aquella tarde. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina tomando té cuando mi hija Emily entró con su marido Jason y sus 2 hijos. Emily me abrazó rápidamente. Hola mamá. Jason asintió con educación. Los niños corrieron directamente al salón. Todo parecía normal, pero algo en los ojos de Emily se sentía extraño. Conocía a mi hija desde hacía 38 años y una madre siempre sabe cuando algo no va bien. Mamá, tenemos que hablar, dijo. Yo sonreí con suavidad. Claro que sí, sentaos. Ambos se sentaron en la mesa. Jason se recostó en la silla mientras Emily entrelazaba las manos. Tomó una respiración profunda. Mamá, sabes que los niños están creciendo. Asentí. Sí, y sabes que las casas ahora son muy caras. Asentí de nuevo. Eso es cierto. Entonces Emily dijo la frase que lo cambió todo. Mamá, necesitamos tu casa. Por un momento pensé que había oído mal. ¿Qué quieres decir con que necesitáis mi casa? Ella sonrió como si estuviera explicando algo sencillo. Para los niños, necesitan espacio, un jardín, buenos colegios. Jason añadió con calma. Tu casa es perfecta para eso. Parpadeé lentamente. Pero esta es mi casa. Emily agitó la mano con suavidad. Bueno, sí mamá, pero en realidad ya no. Necesitas una casa tan grande. Las palabras eran suaves pero pesaban mucho. Miré a mi alrededor en la cocina. Esa casa guardaba 40 años de recuerdos. Mi marido David y yo la compramos cuando éramos jóvenes. Emily dio sus primeros pasos en el salón. Sus cumpleaños se celebraron en el jardín. Cada pared tenía un recuerdo. Tragué saliva lentamente. Emily. Yo vivo aquí. Ella se inclinó hacia adelante. Mamá, podrías mudarte a algo más pequeño. Quizá un apartamento para jubilados. Jason asintió. Sería más fácil para ti. Sentí un frío extraño en el pecho. ¿Más fácil para quién? Pregunté en voz baja. Emily no respondió de inmediato. En su lugar dijo algo que hizo que la habitación se sintiera aún más fría. Mamá, al final la casa será mía de todas formas. Jason añadió. Solo te estamos pidiendo que te mudes un poco antes. Los miré fijamente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Queréis que os dé mi casa? Emily frunció ligeramente el ceño. Mamá, no lo digas así. Es por los niños. Miré hacia el pasillo donde mis nietos reían. Los amaba más que a nada en el mundo. Pero algo en la forma en que Emily hablaba me revolvía el estómago. No era una petición. Parecía un plan que ya estaba decidido. Negué con la cabeza lentamente. No puedo hacer eso, Emily. La habitación se quedó en silencio. Jason se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no? Porque esta es mi casa. Emily suspiró. Mamá está siendo egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta? Repetí en voz baja. Ella asintió. Sí, tienes una casa grande que ni siquiera usas del todo. Nosotros estamos luchando por criar a 2 niños en un apartamento pequeño. ¿Podrías ayudarnos? Jason cruzó los brazos. Las familias se ayudan. Me quedé allí sentada en silencio. Algo dentro de mí se sentía muy cansado. Ya les había ayudado muchas veces antes. Dinero cuando lo necesitaban, cuidando a los niños, pagando gastos escolares. Pero hoy era diferente. Hoy no pedían ayuda, pedían mi vida. Volví a negar con la cabeza. Lo siento. Emily, no puedo darte mi casa. El rostro de Emily cambió. Sus ojos se endurecieron. Jason se levantó. Vaya, qué decepción. Emily apartó la silla lentamente. Pensé que querrías ayudar a tus nietos. Si quiero ayudarlos, pero no así. Emily cogió su bolso. Bien, entonces no te sorprendas cuando dejemos de ayudarte más adelante. Sus palabras me confundieron. ¿Ayudarme? Jason sonrió levemente.
Cuando seas mayor puede que necesites asistencia, atención médica, transporte, añadió Emily en voz baja, y recordaremos esta conversación. Luego se dirigieron hacia la puerta, los niños corrieron hacia el coche. Emily no me abrazó al despedirse, Jason no dio las gracias, simplemente se fueron. La casa se sintió muy vacía después de eso. Me quedé de pie en la cocina durante mucho tiempo. Algo de aquella conversación seguía resonando en mi mente. Recordaremos esta conversación. 3 semanas después ocurrió algo más. Volví del supermercado y noté algo extraño. Emily estaba en mi jardín. Jason estaba con ella y estaban midiendo el terreno con una cinta métrica. Me acerqué. ¿Qué estáis haciendo? Emily pareció sorprendida. Oh mamá, solo estábamos mirando. ¿Mirando qué? Jason respondió con calma, planeando dónde podría ir el columpio de los niños. Sentí que el estómago se me caía. ¿Columpio? Emily sonrió. Cuando nos mudemos, los miré fijamente. ¿Qué quieres decir con cuándo os mudéis? Emily parecía confundida. Mamá, ya hablamos de esto. No, no lo hicimos. Jason se encogió de hombros. Es solo cuestión de tiempo, ya lo entenderás. Ese día sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en mi vida me di cuenta de algo doloroso. Mi hija no estaba esperando permiso. Estaba esperando a que yo me volviera débil, esperando el día en que ya no pudiera decir que no. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa lentamente, el pasillo, la cocina, el jardín. Cada rincón tenía recuerdos. Pero otro pensamiento empezó a crecer en mi mente. Si ellos creían que la casa ya les pertenecía, quizá era el momento de hacer algo que nunca esperarían. A la mañana siguiente llamé a una agente inmobiliaria, se llamaba Linda, vino a la casa 2 días después. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde Emily me había pedido mi casa. Linda miró alrededor. Es un lugar precioso, Margaret. Asentí lentamente. ¿Crees que se vendería rápido? Ella sonrió. En este barrio muy rápido. Miré por la ventana hacia la calle y dije algo que me sorprendió incluso a mí. Quiero venderla. Linda levantó las cejas. ¿Estás segura? Sí, pero quiero hacerlo en silencio, sin cartel en el jardín, sin anuncio público. Ella asintió lentamente. Se puede hacer una venta privada. Mientras recogía sus papeles me hizo una pregunta sencilla. ¿Tus hijos lo saben? Negué con la cabeza. No, y me gustaría que siguiera así. Linda estudió mi rostro un momento y luego sonrió con suavidad. A veces empezar de nuevo es lo mejor que puede hacer una persona. 3 meses después la casa estaba vendida, pero Emily aún creía que pronto se mudaría, y el día que finalmente llegó con sus maletas fue el día en que todo cambió. Porque mientras estaba en ese porche mirando al desconocido que ahora era dueño de mi casa, giró lentamente hacia mí al otro lado de la calle, y entonces empezó a caminar hacia mi coche, con los ojos llenos de rabia, las manos temblando. Y cuando llegó a mi ventana dijo algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Mamá, ¿qué has hecho? Pero lo que dijo después empeoró aún más. Toda la situación, la voz de mi hija temblaba de rabia mientras estaba junto a mi coche. Mamá, ¿qué has hecho? La gente de la calle ya había empezado a mirar. El nuevo dueño de la casa había salido al porche. Parecía confundido al ver a Emily con 2 maletas en el suelo junto a mi coche. Jason bajó por la entrada rápidamente. Tenía la cara roja. ¿Qué está pasando aquí?, dijo en voz alta. Emily me señaló como si hubiera hecho algo terrible. Ha vendido la casa. Jason se quedó inmóvil. Por un momento no dijo nada. Luego giró lentamente hacia la casa y miró al hombre del porche. El hombre saludó con educación. Hola. Jason volvió a mirarme. ¿La vendiste? Sí, dije en voz baja. Las manos de Emily empezaron a temblar. No puedes hacer eso. Parpadeé lentamente. Era mi casa. Jason se acercó más al coche. ¿Sabías que nos íbamos a mudar? No, dije con calma. Vosotros creíais que os ibais a mudar. Emily parecía a punto de llorar. Mamá, ya les dijimos a los niños que esta sería su nueva casa. Sentí un pequeño dolor en el pecho al oír eso. Amaba a mis nietos, pero también sabía algo importante. Emily les había prometido algo que nunca fue suyo para prometer. No deberías haber hecho eso, dije suavemente. Jason se pasó la mano por el pelo. Esto es increíble. Emily se acercó a la ventana del coche. ¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora? La miré durante un largo momento. Esa pregunta me sorprendió porque la respuesta parecía obvia. ¿En vuestro apartamento? Emily negó con la cabeza con fuerza. Ya hemos avisado que nos íbamos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Jason suspiró. Le dijimos al propietario que nos marchábamos. Emily habló rápido. Pensamos que por fin entenderías que la casa tenía más sentido para nosotros. Esas palabras lo dejaban todo aún más claro.
Ya habían hecho planes. Planes que incluían quedarse con mi casa sin volver a preguntar. Sin esperar permiso, Emily volvió a señalar la casa. Mamá, llama al comprador y cancélalo. El hombre del porche se rió un poco al oír eso. ¿Cancelarlo? Negó con la cabeza. Señora, yo ya pagué la casa. Emily parecía en shock. ¿Ya pagó? Él asintió. El mes pasado. Jason volvió a mirarme lentamente. ¿El mes pasado? Sí. Emily abrió los ojos. La vendiste hace un mes. Asentí. Sí. El silencio que siguió fue pesado. De repente Emily cogió una de las maletas y la tiró al suelo. No puedo creerlo, dijo en voz alta. Jason habló entre dientes. Mamá, deberías habérnoslo dicho. ¿Por qué? Porque estábamos planeando nuestras vidas. Lo miré con atención. ¿Estabais planeando vuestras vidas con mi casa? Ninguno respondió. El nuevo dueño carraspeó. Odio interrumpir, pero necesito empezar a meter mis muebles hoy. Emily parecía a punto de gritar. Jason cogió las maletas y empezó a llevarlas hacia el coche. Vamos, le dijo a Emily. Esta conversación no ha terminado. Emily se acercó otra vez a mi ventana. Sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Te parece gracioso? No, pero sí me parece justo. Su voz se volvió fría. No esperes que te ayudemos cuando lo necesites. La miré en silencio. Emily, yo tampoco esperaba que mi hija me amenazara. Ella dio un paso atrás. Jason cerró el maletero de golpe. Ambos subieron al coche. Mientras se alejaban, Emily bajó la ventanilla y gritó algo que se quedó en mi mente mucho después de que el coche desapareciera. ¿Te arrepentirás de esto, mamá? La calle volvió a quedar en silencio. El hombre que compró la casa se acercó lentamente. ¿Está usted bien?, preguntó. Asentí. Sí, sonrió con amabilidad. Las familias pueden ser complicadas, eso es cierto, dije. Miró hacia la casa. Gracias de nuevo por vendérmela de forma privada. A mi esposa le encanta este lugar. Sonreí suavemente. Cuidéla bien. Lo vi volver hacia el porche. Luego miré la casa una vez más. 40 años de recuerdos, y ahora pertenecía a otra persona, pero curiosamente no me sentía triste. Me sentía en paz, porque la verdad es que me había mudado 3 semanas antes. Solo estaba allí esa mañana para ver qué pasaba. Giré la llave y arranqué el coche. Salir de Maple Street se sentía diferente. Por primera vez en meses mi pecho se sentía más ligero, pero la situación con Emily estaba lejos de terminar. 3 días después mi teléfono empezó a sonar sin parar. Emily, Jason, Emily otra vez, Jason otra vez. Mensaje tras mensaje de voz, mensajes llenos de rabia. Tienes que arreglar esto. Nos has avergonzado, los niños están llorando, llámanos. Al principio no respondí, pero sabía que al final tendríamos que hablar, así que una tarde finalmente contesté. Hola. Emily no dijo hola, empezó a gritar de inmediato. ¿Cómo has podido hacernos esto? Aparté el teléfono de la oreja un momento y luego hablé con calma. Baja la voz. Hubo silencio un momento, luego Emily volvió a hablar. ¿Dónde estás? Dudé, esa era la pregunta que esperaba. Porque Emily creía que me había mudado a un apartamento pequeño cerca. Creía que aún podía visitarme, presionarme, hacer mi vida incómoda, pero Emily no sabía la parte más importante del plan. Yo ya no vivía en ese estado. Me había mudado mucho más lejos a un pueblo tranquilo donde nadie conocía mi nombre. Emily volvió a hablar. Mamá, ¿dónde estás viviendo ahora? Miré por la ventana de mi nueva casa. Una pequeña casa blanca con jardín, un lugar que compré en silencio después de vender la anterior. Entonces dije las palabras que hicieron estallar toda la situación. Me mudé. Emily sonó confundida. Sí, claro que te mudaste. ¿Pero dónde? Respiré hondo. A otro estado. Hubo un largo silencio. Luego Emily dijo despacio. ¿Qué? Me fui lejos. Jason le quitó el teléfono. ¿Exactamente dónde? No te lo voy a decir. Su voz se volvió fría. No puedes simplemente desaparecer. Sonreí suavemente. En realidad sí puedo. La línea quedó en silencio otra vez. Luego Emily volvió al teléfono. Mamá, ¿por qué nos haces esto? Su voz sonaba diferente ahora, menos enfadada, más desesperada. Y por un momento sentí ese viejo instinto, el de consolar a mi hija, pero entonces recordé algo, la forma en que me llamó egoísta, la forma en que midieron mi jardín sin preguntar, la forma en que planearon quedarse con mi casa, así que en lugar de eso dije algo claro y tranquilo. Emily, intentaste quitarme mi vida y me negué. El silencio que siguió duró varios segundos. Luego Emily dijo algo que me hundió el corazón. Bien, si así lo quieres, pero hay algo que deberías saber. Fruncí el ceño. ¿Qué? Su voz volvió a ser fría. Puede que hayas ganado esta pequeña batalla, pero olvidaste una cosa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué olvidé?
Emily respiró lentamente y dijo algo que me hizo tensar el estómago. Mamá, vendiste la casa, pero olvidaste los papeles que papá firmó antes de morir. Me quedé completamente quieta después de escuchar esas palabras. El silencio en mi nuevo salón se volvió pesado. Mi marido David llevaba 8 años fallecido. Su recuerdo aún vivía en mí. Corazón, era un hombre amable que amaba arreglar cosas y plantar tomates en el jardín, así que oír a Emily mencionar su nombre de esa manera se sentía extraño. ¿De qué papeles hablas, Emily? Su voz había cambiado, ahora sonaba segura. El acuerdo de la casa. Mi corazón dio un vuelco, no existía ningún acuerdo así. David y yo compramos esa casa juntos cuando Emily era pequeña. Cuando falleció la casa pasó a ser mía. Todo se había hecho legalmente. Así que dije la verdad, no existen esos papeles. Emily se rió suavemente. ¿Eso es lo que crees? Jason habló después. Tu marido firmó un documento dando a Emily derechos parciales sobre la propiedad. Sentí como se me encogía el estómago. Eso no es posible. Emily respondió rápido. Claro que es posible, mamá. Papá quería asegurarse de que la casa sería mía algún día. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana de la cocina de mi nueva casa. Afuera el pequeño jardín se movía con el viento, pero dentro de mi pecho algo se sentía inquieto. Emily. Tu padre me habría dicho algo así. Ella respondió de inmediato. Quizá pensaba hacerlo, pero murió antes. Esas palabras sonaban demasiado suaves, demasiado preparadas. Viví con David 40 años. Hablábamos de todo, facturas, reparaciones, problemas familiares. Nunca hubo un secreto así entre nosotros. Pero aún así escuchar a Emily decirlo hizo que la duda se colara en mi mente. Jason volvió a hablar. Quizá quieras llamar a tu abogado antes de celebrar demasiado. Emily añadió, porque si la venta de la casa viola ese acuerdo, el comprador podría perder la propiedad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahora entendía el juego que estaban jugando. Intentaban asustarme, hacer que entrara en pánico, obligarme a revertir la venta. Me quedé en silencio unos segundos y luego hablé despacio. Envíame el documento. Hubo una breve pausa. Emily sonó sorprendida. ¿Quieres verlo? Sí. Jason respondió rápido. Bien, te lo enviaremos. La llamada terminó unos segundos después. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté lentamente. Por primera vez desde que vendí la casa mi calma empezó a romperse. ¿Y si decían la verdad? ¿Y si David había firmado algo sin decírmelo? Ese pensamiento me dolía en el pecho, no por la casa sino porque confiaba completamente en mi marido, y la idea de que hubiera dado derechos a Emily en secreto me parecía imposible. Pero necesitaba estar segura. Así que a la mañana siguiente llamé a mi abogado. Se llamaba Robert Sanders. Él se había encargado de la venta de la casa. Respondió al segundo tono. Buenos días, Margaret. Buenos días, Robert. Respiré hondo. Necesito preguntarte algo importante. Por supuesto. Mi hija afirma que mi marido firmó un documento dándole derechos sobre la casa. Hubo un momento de silencio. Luego Robert habló con cuidado. Margaret, durante la venta hicimos una revisión completa del título de propiedad. Sí, y no había ninguna reclamación adicional de propiedad. Ninguna. Sentí como parte de la tensión abandonaba mis hombros. Así que si existiera un documento así, Robert terminó mi frase, habría aparecido en la revisión legal, a menos que se haya creado recientemente. Esas palabras volvieron a tensar mi estómago. Creado recientemente. ¿Quieres decir falsificado? Robert carraspeó. Aún no digo eso, pero necesitaría ver el documento. En ese mismo momento mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Emily. Archivo adjunto recibido. Lo abrí. Apareció una foto de un documento. El título decía Acuerdo de transferencia de propiedad. Debajo estaba el nombre de David y una firma que parecía suya. Mi corazón se detuvo. Había visto su letra miles de veces y la firma parecía real. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. Robert seguía al teléfono. Margaret, ¿sigues ahí? Sí, acabo de recibir el documento. ¿Puedes enviármelo de inmediato? Sí, se lo reenvié. Luego ambos esperamos. Esos 5 minutos parecieron una hora. Finalmente Robert habló de nuevo. Margaret, ya he revisado el documento y tiene varios problemas. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de problemas? Primero, este documento no está notariado. Segundo, el formato no coincide con los acuerdos legales de propiedad de este estado. Tercero, la fecha es de 2 años después de la muerte de tu marido. Abrí la boca lentamente. ¿Qué? Robert repitió con cuidado. El documento dice que tu marido lo firmó en 2019, pero según los registros falleció en 2017. La habitación volvió a quedar en silencio. Una mezcla extraña de alivio y tristeza llenó mi pecho.
Emily había mentido, no solo mentido. Había creado un documento falso usando el nombre de su padre. Robert habló de nuevo. Margaret, esto parece un fraude. Cerré los ojos un momento. Mi hija había usado el nombre de su padre muerto para intentar quitarme mi casa. El dolor de darme cuenta de eso me atravesó más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera pasado hasta ese momento. Robert continuó. ¿Quieres que los contacte legalmente? Pensé en Emily, en la niña pequeña que una vez corría por aquella casa riéndose, en la adolescente que lloró cuando suspendió el examen de conducir, en la mujer que acababa de intentar robarme mi hogar. Todavía no, dije en voz baja, pero deja constancia de todo. Por supuesto, después de colgar me quedé sola durante mucho tiempo en aquella casa silenciosa. Mi corazón se sentía pesado, pero también extrañamente lúcido, porque ahora comprendía algo importante. Emily no solo esperaba quedarse con la casa, había planeado quitármela y estaba dispuesta a mentir sobre su padre para conseguirlo. Aquella tarde volvió a sonar el teléfono. Era Emily. Contesté. Hola. Su voz sonaba confiada otra vez. ¿Revisaste el documento? Sí, y esperé un momento antes de responder. Es falso. El silencio que siguió duró varios segundos. Entonces Jason habló bruscamente al fondo. ¿Qué? Emily volvió al teléfono. ¿Cómo que falso? La fecha está mal. Tu padre murió 2 años antes de esa fecha. Ella no respondió. Jason le quitó el teléfono otra vez. Eso no demuestra nada. En realidad sí, porque la ley exige verificar fechas y testigos. Emily volvió a hablar por fin. No puedes demostrar que lo hicimos nosotros. Su voz sonaba nerviosa ahora. Yo mantuve la calma. No necesito demostrarlo. Robert ya dejó documentada la falsificación. Jason se quedó callado. Luego dijo algo que volvió a hacer que mi corazón latiera con fuerza. ¿Crees que esto ha terminado? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Habló despacio. Puede que hayas vendido la casa, pero los niños todavía tienen derechos. Volví a sentir el estómago tenso. ¿Qué derechos? Jason respiró hondo. Derechos relacionados con el fideicomiso familiar que tu marido creó. Esas palabras hicieron que la habitación me diera vueltas por un instante. Fideicomiso familiar, susurré. Era algo en lo que no pensaba desde hacía años. Y en el momento en que Jason pronunció esas palabras, un recuerdo volvió de golpe a mi mente. Una conversación que David y yo tuvimos el año antes de su muerte, una conversación sobre dinero, sobre protección, sobre el futuro, y de pronto comprendí algo inquietante. Si Jason estaba hablando de ese fideicomiso, entonces esta situación estaba a punto de volverse mucho más grande que una casa. En el momento en que Jason dijo fideicomiso familiar, sentí el pecho encogerse. Durante unos segundos no pude hablar porque un recuerdo volvió de golpe a mi mente. Un recuerdo de hacía 9 años. David y yo estábamos sentados en el salón una noche tranquila. La televisión estaba encendida pero ninguno la estaba mirando. David estaba leyendo una carpeta llena de papeles. Recuerdo que le pregunté qué estaba haciendo. Él sonrió y dijo algo sencillo. Solo me estoy asegurando de que estés protegida si alguna vez me pasa algo. En aquel momento no le di mucha importancia. David siempre había sido cuidadoso con cosas como los seguros y el papeleo. Le gustaba tenerlo todo organizado. Pero ahora Jason estaba hablando de un fideicomiso, y de repente aquella vieja conversación parecía muy importante. Mi voz salió baja por el teléfono. ¿De qué fideicomiso estás hablando, Jason? Emily respondió en su lugar. Papá creó un fideicomiso familiar hace años. Sentí que se me tensaba el estómago. Eso no era exactamente lo que yo recordaba. Recordaba a David hablando de protección para mí. No de algo que le diera a Emily poder sobre mi vida. Emily siguió hablando. Su voz sonaba cada vez más segura. El fideicomiso dice que ciertos bienes familiares deben permanecer dentro de la familia. Me recosté lentamente en la silla. ¿Y la casa está incluida en ese fideicomiso? Sí, respondió ella rápidamente. Jason añadió, lo que significa que venderla sin avisar a los beneficiarios podría ser una infracción. Mi mente empezó a correr. Beneficiarios. Esa palabra se refería a las personas que debían recibir algo del fideicomiso, normalmente hijos o nietos. Emily volvió a hablar. De verdad deberías haber leído los documentos. Mamá. Algo en su tono no encajaba, sonaba demasiado ensayado, demasiado seguro, así que hice la pregunta más importante. ¿Quién es el fideicomisario? Hubo una breve pausa. Jason respondió. Emily. Mis cejas se alzaron lentamente. Emily era la fideicomisaria. Eso significaba que ella controlaría cómo funcionaba el fideicomiso. Eso no sonaba a algo que David hubiera hecho. David quería a Emily. Pero también sabía que podía ser terca e impulsiva.
darle control legal sobre el dinero familiar no. Encajaba con su forma de ser. Hice otra pregunta. ¿Cuándo se creó ese fideicomiso? Emily respondió rápido. Hace 10 años. Esa respuesta hizo que mi mente volviera a agitarse. Hace 10 años David y yo seguíamos gestionándolo todo juntos. Si se hubiera creado un fideicomiso, yo lo habría sabido, o al menos debería haberlo sabido. A menos que se hubiera creado en secreto sin mi participación. Emily volvió a hablar. El abogado ya lo está revisando todo. ¿Qué abogado? Esta vez respondió Jason. Pronto tendrás noticias de él. La línea quedó en silencio. Luego Emily dijo una última frase. Deberías habernos dado la casa, mamá. Ahora las cosas se van a complicar. La llamada terminó. Me quedé en silencio en la cocina de mi nueva casa durante varios minutos. El reloj de la pared marcaba el tiempo lentamente. El silencio volvía a sentirse pesado. Pero en lugar de pánico, una extraña curiosidad comenzó a crecer dentro de mí. Porque algo en su historia no tenía sentido. David nunca me ocultó decisiones financieras, ni una sola vez en 40 años. Así que o realmente existía un fideicomiso y de alguna manera yo lo había olvidado, o Emily y Jason estaban intentando otro engaño. Cogí el teléfono y llamé de nuevo a Robert. Respondió enseguida. Margaret, ¿está todo bien? No exactamente. Le expliqué toda la conversación. Jason mencionó un fideicomiso familiar. Robert se quedó callado un momento. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿Firmaste alguna vez documentos de fideicomiso con tu marido? No. ¿Figuras tú como fideicomisaria? No. Robert exhaló lentamente. Margaret, crear un fideicomiso sin informar al cónyuge es muy poco habitual. Solo esa frase ya me hizo sentir mejor. Pero Robert continuó. Aunque no es imposible, mi corazón volvió a hundirse un poco. Siguió explicando. A veces algunas personas crean fideicomisos separados para proteger bienes para sus hijos. Pero incluso en esos casos los títulos de propiedad deben coincidir con la documentación del fideicomiso. Durante la venta revisamos el título de propiedad. Sí, y solo mostraba un propietario. Volví a sentir alivio. Entonces el fideicomiso no puede controlar la casa. Robert respondió con cuidado. No, a menos que la casa hubiera sido transferida legalmente al fideicomiso. ¿Lo fue? No. Robert siguió hablando. Margaret, quiero que me envíes de inmediato cualquier documento que te den. Por supuesto. Pero entonces dijo algo que me hizo detenerme. Margaret, hay otra posibilidad. ¿Cuál? Puede que Emily esté entendiendo mal algo que tu marido dejó preparado, dudó un instante, o puede que alguien esté tergiversando la verdad de forma intencionada. Yo ya sabía cuál de las dos opciones sonaba más probable. Emily, aquella noche revisé una caja que había traído de la antigua casa. Dentro había papeles viejos, cartas y documentos que David había mantenido organizados durante años, extractos bancarios, pólizas de seguro, información sobre la jubilación. Entonces encontré una carpeta etiquetada como planificación patrimonial. Mis manos se movieron despacio al abrirla. Dentro había varios documentos, testamentos, papeles del seguro y algo más, un documento de fideicomiso. El corazón me dio un vuelco. Así que David se había creado un fideicomiso. Pero al abrirlo me sorprendieron los detalles. No se llamaba fideicomiso familiar. Se llamaba fideicomiso de protección de Margaret. Mi nombre, no el de Emily. Las manos me temblaron ligeramente al leer el primer párrafo. El fideicomiso fue creado para garantizar la protección financiera de Margaret Collins en caso de fallecimiento de David Collins. Seguí leyendo. La fideicomisaria no era Emily. El fideicomisario era Michael, el hermano de David, y el fideicomiso dejaba algo muy claro. Margaret conservaba el control total sobre su residencia principal, la casa. Emily no tenía ninguna autoridad sobre ella, ningún derecho de propiedad, nada. El fideicomiso había sido creado para protegerme, no para controlarme. Me recosté lentamente en la silla. Emily o no había entendido el fideicomiso, o nunca lo había leído, o estaba mintiendo otra vez. De pronto el teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. El mensaje contenía una sola frase. Soy el abogado Daniel Harris y represento a Emily Collins en relación con el fideicomiso familiar. Póngase en contacto conmigo de inmediato. Me quedé mirando el mensaje. Así que Emily ya había contratado a un abogado. La situación estaba creciendo a cada hora. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mirar el documento del fideicomiso que tenía en las manos. Si el abogado de Emily aún no había leído los papeles reales, estaba a punto de descubrir algo muy interesante. Porque el fideicomiso no le daba poder a Emily. En realidad hacía justo lo contrario, limitaba su acceso a los bienes familiares.
Y la razón por la que David lo creó estaba escrita con claridad en el último párrafo, un párrafo que me hizo sentir el pecho oprimido al leerlo. ¿Por qué? Explicaba exactamente por qué David había estado preocupado por nuestra hija, y en el momento en que el abogado de Emily leyera ese párrafo, todo entre nosotras estaba a punto de explotar. El último párrafo del fideicomiso de David hizo que me temblaran las manos. Lo leí de nuevo despacio, solo para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Las palabras eran simples y muy claras. Si en algún momento Margaret Collins se siente presionada, manipulada o amenazada respecto a su casa o a sus bienes financieros por cualquier beneficiario, se instruye al fideicomisario limitar de inmediato el acceso de ese beneficiario al fideicomiso. Me recosté en la silla y me quedé mirando el papel. David ya lo sabía. Años antes de morir ya había visto en Emily algo que le preocupaba. Ese pensamiento me dolió en el pecho, no por el fideicomiso, sino porque David debió cargar en silencio con esa preocupación por nuestra hija y nunca quiso herir sus sentimientos. Así que en lugar de eso creó una protección para mí. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del abogado. Abogado Daniel Harris. Por favor llámeme hoy mismo sobre este asunto. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana de mi pequeña casa blanca. El jardín se movía suavemente con el viento. Por primera vez desde que Emily mencionó el fideicomiso, volví a sentir calma. Porque ahora conocía la verdad. Emily había intentado asustarme con algo que claramente no entendía. Pero también sabía otra cosa. Si Emily había contratado a un abogado, esta situación iba a hacerse pública y seria muy rápido. Así que decidí manejarla con cuidado. A la mañana siguiente llamé al número. El abogado contestó con una voz calmada y profesional. Habla Daniel Harris. Hola señor Harris. Soy Margaret Collins. Así, señora Collins. Gracias por devolverme la llamada. Su voz sonaba educada pero seria. Me gustaría hablar sobre la situación de la propiedad relacionada con su antigua residencia y el fideicomiso familiar. Por supuesto. Dije, antes de empezar quiero aclarar algo. Adelante. Tengo una copia del documento del fideicomiso. Hubo una breve pausa, luego preguntó algo interesante. ¿Usted personalmente tiene el documento del fideicomiso? Sí, siguió otra pausa. Entonces su voz cambió ligeramente. Eso es muy útil, señora Collins. Porque el documento que recibí de su hija no incluía el acuerdo completo del fideicomiso. Mis cejas se alzaron ligeramente. Claro que no. Emily probablemente solo le había enseñado las partes que favorecían su historia. Hablé con calma. ¿Quiere que le envíe el documento completo? Sí, por favor. Se lo envié por correo electrónico de inmediato. Luego ambos esperamos en silencio un momento mientras lo revisaba. Unos 2 minutos después volvió a hablar. Señora Collins, creo que ha habido un malentendido. Sonreí un poco. Esa es una forma educada de decir que mi hija está equivocada. Él soltó una pequeña risa. Sí, luego su tono volvió a ponerse serio. Según el documento completo del fideicomiso, la propiedad que usted vendió nunca fue incorporada al fideicomiso. Eso significa que la venta fue completamente legal. Exactamente. Siguió leyendo en silencio un momento más. Luego dijo otra cosa. Hay otro detalle aquí. ¿Qué detalle? El fideicomiso limita de forma específica el acceso de los beneficiarios que intenten presionarla respecto a propiedades o finanzas. Casi podía oír cómo comprendía lo que eso significaba, y según los hechos que usted me ha descrito, esa cláusula podría aplicarse ahora. Asentí lentamente aunque él no podía verme. Sí, respiró hondo. Señora Collins, legalmente hablando, su hija podría haberse puesto en una situación muy complicada, yo ya lo sabía, pero escuchar a un abogado decirlo lo hacía todo más claro. Continuó. ¿Quiere que les comunique esta información? Sí, pero por favor hágalo con calma, por supuesto. La llamada terminó de manera cordial. Me quedé sentada en silencio un momento después de colgar. Una parte de mí se sentía triste. Porque nada de esto debería haber ocurrido. Emily podría haber aceptado mi decisión sin más, pero en lugar de eso empujó y empujó hasta que todo se rompió. Más tarde esa misma tarde volvió a sonar el teléfono. Era Emily. Contesté despacio. Hola, su voz sonaba cortante. ¿Hablaste con el abogado? Sí, y decidí decirle la verdad. La venta de la casa es completamente legal. Se quedó callada. Entonces se oyó la voz de Jason al fondo. Ponlo en altavoz. Emily lo hizo. Jason habló directamente. Nuestro abogado dice que el fideicomiso sigue dando derechos a los niños sobre los bienes familiares. Yo mantuve la calma. Deberías pedirle que lea el último párrafo. Hubo silencio. Emily volvió a hablar despacio. ¿Qué párrafo? La cláusula de protección.
La voz de Jason cambió de repente. ¿Qué cláusula de protección? La cláusula que vuestro padre escribió para protegerme de la presión. El teléfono quedó completamente en silencio. Los imaginé mirándose, leyendo el documento, comprendiendo la verdad. Emily volvió a hablar por fin. Su voz sonaba diferente ahora, menos segura, más nerviosa. Mamá, estás tergiversando las cosas. No, estoy leyendo exactamente lo que escribió vuestro padre. Jason dijo algo de pronto en voz baja. Emily colgó. Pero Emily no colgó. En realidad dijo algo que volvió a hundirme el corazón. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Porque intentaste quitarme mi casa. Yo no intenté quitártela, respondió rápido. Solo la necesitábamos. Me disteis el jardín sin preguntar, prometiste la casa a tus hijos, falsificaste un documento usando el nombre de tu padre. Su respiración se hizo más fuerte al teléfono. Jason le susurró algo, pero no pude oírlo. Emily volvió a hablar por fin. ¿Te crees que has ganado? No respondí porque algo en su voz me inquietaba. Siguió hablando despacio. Pero has olvidado una cosa importante. Sentí el mismo escalofrío frío de antes. ¿Qué? Emily respiró hondo. Mamá, puede que el fideicomiso te proteja. Pero el dinero que papá dejó para la familia sigue dentro de él. Yo sabía que ese dinero estaba destinado a ayudar a los nietos con sus estudios en el futuro. Jason volvió a hablar. Y adivina quién controla cuando se libera ese dinero. Ya sabía la respuesta que querían que dijera. Emily. Sí, dijo él. ¿Y si crees que vamos a dejar esto así sin más? Volví a sentir el estómago tenso. Jason terminó la frase con calma. Entonces no nos conoces muy bien. La línea volvió a quedar en silencio. Luego, Emily dijo una última frase antes de terminar la llamada. Mamá, de verdad deberías volver y arreglar esto. Porque si no lo haces, lo próximo que hagamos va a doler mucho más que vender una casa. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. La casa silenciosa volvió a sentirse más pesada. Porque la última frase de Emily no sonó a rabia. Sonó a advertencia. Y muy dentro de mi pecho tuve la incómoda sensación de que estaba a punto de hacer algo mucho peor que intentar quitarme mi casa. En el momento en que Emily dijo que lo siguiente que harían dolería más que vender la casa, un peso se instaló en mi pecho. Dejé el teléfono despacio sobre la mesa y me quedé mirándolo durante mucho tiempo. El silencio dentro de mi pequeña casa blanca se sentía más profundo de lo habitual. Afuera un pájaro se posó en la valla del jardín. El viento movía suavemente las hojas. Pero dentro de mi mente no había nada de paz. Porque Emily nunca me había hablado así antes, ni siquiera durante nuestras peores discusiones. Esta vez su voz había sonado diferente, fría, calculada, casi como si ya hubiera tomado una decisión. Aquella noche apenas dormí. No dejaba de pensar en mis nietos, el pequeño Noah y Lily. Ellos eran inocentes en todo esto. Y aunque Emily me había herido profundamente, pensar en esos niños arrastrados a este conflicto me partía el alma. A la mañana siguiente me desperté temprano y preparé café. Justo cuando me senté a la mesa sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Hola, dije. La voz al otro lado sonaba nerviosa. Señora Collins. Sí, soy Michael Turner. El corazón me dio un vuelco. Michael Turner era el hermano pequeño de David. También era el fideicomisario del fideicomiso de protección de Margaret. Michael, dije despacio. ¿Qué pasa? Suspiró con pesadez. Emily se puso en contacto conmigo ayer. El estómago se me tensó al instante. ¿Por el fideicomiso? Sí. ¿Qué te dijo? Michael hizo una pausa antes de responder. Exigió acceso inmediato a los fondos. Cerré los ojos un momento. Claro que sí. Ese dinero del fideicomiso estaba destinado al futuro de los nietos, la universidad, la educación, cosas importantes. Nunca estuvo pensado para resolver los problemas económicos de Emily y Jason. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Michael respondió con calma. Le dije la verdad, que ella no controla el fideicomiso. Lo controla el fideicomisario, y ese soy yo. Michael siguió hablando. Pero Margaret, hay algo más. Apreté con fuerza la taza de café. ¿Qué? Emily y Jason están en serios problemas económicos. Esa frase me golpeó como agua helada. Problemas económicos. Sí, continuó Michael. Tienen grandes deudas, préstamos, problemas de crédito, y esperaban que la casa resolviera todo eso. De repente todo encajó, la presión, los planes para mudarse, la rabia cuando me negué. Habían estado contando con esa casa para arreglar su situación. Michael siguió explicando. Por lo que pude averiguar, Jason invirtió en algo arriesgado, algo que salió mal, y ahora deben mucho dinero. Sentí que el corazón se me hundía. Jason siempre hablaba de ideas de negocio. La mayoría sonaban emocionantes, pero inciertas.
Emily debió creer que sus planes funcionarían, y ahora estaban desesperados. Michael volvió a hablar. Emily insistió en que el dinero del fideicomiso debía liberarse de inmediato. ¿Y tú dijiste que no? Por supuesto. El fideicomiso deja claro que los fondos están reservados para la educación de los nietos, no para deudas personales, asentí. Aunque él no podía verme, bien, pero entonces Michael dijo algo que volvió a hacer que mi corazón latiera con fuerza. Emily no aceptó esa respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Michael respiró hondo. Amenazó con emprender acciones legales contra ti y contra el fideicomiso. Sentí el pecho oprimirse. Ese sería un caso muy complicado y caro. Michael continuó. Margaret, quiero que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la gente se desespera por dinero, a veces toma decisiones muy malas. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentada en silencio otra vez en la mesa de la cocina. Emily y Jason se estaban ahogando en deudas. Eso lo explicaba todo, pero también me preocupaba, porque la gente desesperada no siempre piensa con claridad. Más tarde esa misma tarde pasó algo extraño. Estaba regando las plantas del jardín cuando un coche pasó lentamente frente a mi casa, redujo la velocidad, casi se detuvo, y luego siguió de largo. Fruncí ligeramente el ceño. Aquello era un pueblo tranquilo. Los desconocidos que pasaban despacio por la calle solían llamar la atención. Intenté no darle importancia, pero 2 horas después el mismo coche volvió a pasar. Esta vez se detuvo un momento delante de mi casa y luego volvió a irse. Una sensación extraña empezó a crecer en mi pecho. Entré y cerré la puerta con llave. Quizá no era nada, pero el momento resultaba extraño. Sobre todo después de la advertencia de Emily. Aquella noche volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Jason. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me hizo responder. Hola, su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Margaret, tenemos que hablar. Ya habéis hablado. No, esta vez tenemos que hablar en serio. Me quedé en silencio. Jason continuó. Emily está muy alterada. Eso no me sorprende, pero las cosas se han complicado. Esperé. Entonces dijo algo que me hizo sentir que el corazón se me caía. Hoy vino alguien a nuestra casa. ¿Quién? Cobradores de deudas. Cerré los ojos lentamente. Jason siguió hablando. No son personas pacientes. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Sabes perfectamente que tiene que ver contigo. Yo lo sabía, pero quería oírlo de su boca. Jason respiró hondo. La casa podría haberlo solucionado todo, pero tú nos quitaste esa opción. Mi voz siguió tranquila. La casa nunca fue vuestra. Él ignoró eso. Ahora nos quedan muy pocas opciones. Esa frase me tensó el estómago. ¿Qué opciones? Hubo una larga pausa. Luego Jason habló en voz baja. Margaret, deberías plantearte ayudarnos de verdad. Ya os ayudé muchas veces. Esta vez es diferente. Hola, porque ahora no se trata solo de nosotros. Se trata de tus nietos. La presión de siempre volvió otra vez, usando a los niños, pero esta vez su voz llevaba algo más oscuro. Entonces dijo algo que hizo que la habitación se enfriara de golpe. Porque si no podemos resolver este problema, la gente a la que le debemos dinero podría empezar a buscar otras formas de cobrar. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Me estás amenazando? Jason respondió con calma. No, te estoy explicando la realidad. Luego la línea volvió a quedar en silencio. Antes de colgar dijo una última cosa. ¿Y si esa gente descubre que hace poco vendiste una casa? Puede que se interese mucho por saber dónde vives ahora. La llamada terminó. Bajé lentamente el teléfono de mi oído. La casa silenciosa ya no se sentía en paz. Porque ahora algo mucho más peligroso había entrado en la situación. Esto ya no era solo una discusión familiar. Y mientras miraba por la ventana hacia la calle oscura frente a mi casa, de pronto comprendí algo aterrador. Aquel coche que pasó 2 veces por delante de mi casa esa misma tarde quizá no había sido una coincidencia. En el momento en que Jason mencionó que la gente a la que debía dinero podría interesarse por el lugar donde yo vivía, una sensación fría recorrió lentamente mi pecho. Durante mucho tiempo me quedé junto a la ventana de mi pequeña casa observando la calle en silencio. Nada se movía, el vecindario parecía tranquilo, pero ese pensamiento no se iba de mi cabeza. Aquel coche que había pasado antes. ¿Era solo alguien perdido o realmente alguien me estaba buscando? Volví a cerrar la puerta principal con llave, aunque ya estaba cerrada. Luego corrí las cortinas y me senté a la mesa de la cocina. Por primera vez desde que empezó toda esta situación sentí algo muy cercano al miedo. No miedo de Emily, no miedo de Jason, sino miedo de extraños, personas a las que no les importaban las discusiones familiares ni las relaciones rotas, personas a las que solo les importaba el dinero. Intenté calmarme,
Quizá Jason estaba exagerando, quizá solo intentaba asustarme, pero había algo que seguía inquietándome. Emily sabía dónde vivía antes, conocía mis rutinas. Si alguien quisiera encontrarme, ella podría darles información, y ese pensamiento dolía más que cualquier otra cosa, porque significaba que mi propia hija podría exponerme al peligro solo para resolver sus problemas económicos. A la mañana siguiente llamé de nuevo a Michael, contestó enseguida: Margaret, de hecho estaba a punto de llamarte. ¿Por qué? Porque Emily volvió a ponerse en contacto conmigo anoche, el estómago se me tensó. ¿Y qué dijo esta vez? Michael suspiró. Volvió a exigir que el fideicomiso liberara el dinero de inmediato. Sí, hizo una pausa antes de terminar la frase. Dijo que tú te negabas a ayudar a tus nietos. Aquella acusación me dolió en el pecho. Yo amaba profundamente a esos niños. Pero Emily sabía exactamente qué palabras usar para hacerme sentir culpable. Michael continuó. Le volví a decir que el dinero del fideicomiso está protegido hasta que los niños alcancen la edad correspondiente. Bien, pero entonces dijo algo extraño. ¿Qué? Michael dudó. Dijo: si el fideicomiso se niega a cooperar, las cosas podrían volverse peligrosas para todos. Esas palabras hicieron que mi corazón volviera a latir con fuerza. ¿Dijo peligrosas? Sí, Michael sonaba preocupado ahora. Margaret, no me gusta hacia dónde va esto. A mí tampoco. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Después de la llamada volví a salir al jardín. El aire fresco me ayudó a despejar la mente y poco a poco empecé a pensar en algo importante. Emily y Jason estaban desesperados. Tenían deudas. Tenían cobradores. Pero nada de eso era mi responsabilidad. David había creado el fideicomiso por una razón. Para protegerme a mí. Para proteger a los nietos. Eso significaba que no podía ceder a la presión ahora. Si lo hacía, solo fomentaría un comportamiento peor más adelante. Aquella tarde ocurrió algo inesperado. Volvió a sonar el teléfono, pero esta vez no era Emily. Era una vocecita pequeña que reconocí de inmediato. Abuela, el corazón se me derritió. Lily, sí. Mi nieta sonaba contenta y emocionada. Mamá por fin me dejó llamarte. Sonreí. ¿Cómo estás, cariño? Bien, entonces hizo la pregunta que me rompió el corazón. Abuela, ¿cuándo nos mudamos a tu casa? Cerré los ojos lentamente. Los niños todavía creían que ese plan era real. Hablé con dulzura. Cariño, ahora vive otra persona en esa casa. Hubo silencio al teléfono. Entonces Lily preguntó algo que me oprimió el pecho. ¿La vendiste porque no nos quieres? Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que hubiera dicho Emily. No. Cariño, os quiero muchísimo. Entonces, ¿por qué no nos diste la casa? Respiré hondo. A veces los adultos hacen promesas que no deberían hacer, y a veces otros adultos tienen que decir que no. Lily se quedó callada un momento, luego dijo algo que me sorprendió. Mamá está muy enfadada, lo sé, dice que por tu culpa quizá tengamos que mudarnos muy lejos. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Mudarse muy lejos? Sí, ayer vinieron unos hombres a casa y le gritaban a papá. El corazón me dio un vuelco. ¿Gritaban? Sí, mamá nos dijo que fuéramos a nuestra habitación, pero les oí decir algo que daba miedo. ¿Qué dijeron? Cariño, bajó la voz como si compartiera un secreto. Dijeron que si papá no les pagaba pronto, se lo quitarían todo. Volví a sentir el pecho apretado. Incluso los niños estaban oyendo ya hablar de estos problemas. Hablé con suavidad. Lily, escúchame, todo va a salir bien, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Sí, cariño. Entonces dijo algo que hizo que el corazón se me detuviera. Abuela, sí, anoche oí a mamá hablando. ¿Hablando de qué? Dijo, si tú no ayudas, alguien hará que ayudes. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Sentí como la sangre me abandonaba lentamente el rostro, porque esa frase sonaba a algo más que rabia, sonaba a un plan. Intenté mantener la voz calmada. ¿Tu madre dijo quién haría que yo ayudara? No, pero dijo que alguien ya te estaba buscando. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Buscándome a mí? Sí. Dijo que sería más fácil si te encontraban primero. Durante un momento no pude hablar. Mi propia hija quizá había dado información a extraños sobre dónde vivía para presionarme por dinero. Lily siguió hablando en voz baja. Abuela, sí, cariño, mamá no sabe que te he llamado. Por favor no se lo digas. No se lo diré. Entonces dijo algo que me hundió por completo el estómago, porque justo antes de colgar susurró una última frase. Abuela, esos mismos hombres han vuelto hoy. Y esta vez le hicieron a papá una pregunta muy rara. Le preguntaron dónde vive su suegra. En el momento en que Lily susurró que aquellos hombres habían preguntado dónde vivía su suegra,
Una ola helada recorrió todo mi cuerpo. Durante varios segundos ni siquiera pude hablar. Me quedé allí de pie en la cocina con el teléfono en la mano mientras oía los latidos de mi corazón en mis oídos. Lily volvió a decir mi nombre. Abuela. Sí, cariño, dije con suavidad. ¿Estás bien? Obligué a mi voz a seguir tranquila. Sí, pero dentro de mi pecho ya no había nada de calma. Aquellos hombres ya no solo gritaban por dinero, me estaban buscando a mí, y eso significaba que Jason les había hablado de mí o que se lo habían sacado a la fuerza. En cualquier caso, el peligro se había vuelto mucho mayor. Lily volvió a hablar en voz baja. Abuela, por favor ten cuidado, lo tendré, cariño. Entonces bajó todavía más la voz. Mamá dice que si nos ayudas, todo se detendrá. Esas palabras volvieron a dolerme el corazón, porque Emily seguía intentando resolver su problema de la misma manera, presión, miedo, manipulación. Hablé con suavidad. Lily, escúchame bien, nada de esto es culpa tuya. Vale. Luego se despidió y la llamada terminó. Durante mucho tiempo me quedé allí de pie mirando el teléfono que tenía en la mano. Entonces hice algo que David siempre me decía que hiciera en los momentos de estrés. Respiré hondo. Luego otra vez, y empecé a pensar con claridad. El miedo no ayudaría en nada, el pánico tampoco, pero las decisiones cuidadosas sí podrían ayudar, así que volví a llamar a Robert. Contestó enseguida. Margaret, ¿qué ha pasado? Le conté todo lo que Lily me había dicho, los cobradores, las amenazas, las preguntas sobre dónde vivía. Robert guardó silencio un momento, luego habló con seriedad. Margaret, tienes que tomarte esta situación muy en serio. Ya lo estoy haciendo. Bien. Porque si esa gente te está buscando, debemos informar a las autoridades. Asentí. Sí, continuó, y hay otra medida que deberíamos tomar. ¿Cuál? Tu marido previó algo así. Esas palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir? Robert habló con cuidado. Hay un segundo documento vinculado al fideicomiso. El corazón me dio un vuelco. ¿Un segundo documento? Sí, tu marido creó una cláusula de protección para situaciones que implicaran presión económica por parte de miembros de la familia. Me senté lentamente otra vez a la mesa de la cocina. ¿Y qué hace esa cláusula? Robert me lo explicó. Si cualquier beneficiario intenta usar amenazas, intimidación o presión externa para forzarte a dar ayuda económica, el fideicomisario puede suspender de forma permanente su acceso a los fondos del fideicomiso. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿De forma permanente? Sí, lo que significa que los nietos perderían los fondos para su educación. Esa idea me dolió en el pecho. Porque los niños eran inocentes en todo esto. Pero Robert siguió hablando. Sin embargo, hay una segunda opción. ¿Qué opción? El fideicomisario puede saltarse a los padres y colocar el dinero directamente en cuentas protegidas para los niños. Sentí que el alivio me recorría por dentro. Eso significaba que los niños seguirían estando a salvo. Pero Emily y Jason no obtendrían nada. Robert continuó. Por lo que me has contado, es posible que esa cláusula ya se pueda aplicar. Miré de nuevo por la ventana. El jardín estaba en silencio. El mismo lugar tranquilo donde yo había esperado empezar una nueva vida en paz. En cambio se había convertido en el centro de una tormenta familiar. Hablé despacio. Llama a Michael. Dile que active esa cláusula de protección. Robert hizo una pausa. ¿Estás segura? Sí, mi voz se sentía más firme ahora. Emily cruzó la línea cuando involucró a extraños. Robert estuvo de acuerdo. Muy bien, me pondré en contacto con él de inmediato. Cuando terminó la llamada sentí algo que no había sentido en días. Claridad. Porque por fin comprendía algo importante. Esta situación nunca trató realmente de la casa. Trataba de control. Emily y Jason creían que podían presionarme para que resolviera sus problemas. Creían que al final cedería. Pero David se había preparado exactamente para este momento. Pasaron 2 días tranquilos, sin coches extraños, sin visitas inesperadas. Luego, en la mañana del tercer día, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Michael. Margaret, ya está hecho. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué está hecho? La cláusula de protección ya ha sido activada. Emily y Jason han quedado completamente bloqueados. Para acceder a los fondos del fideicomiso y los niños, Michael habló con suavidad. Los fondos para la educación de los niños han sido transferidos a cuentas protegidas. Seguirán recibiéndolo todo cuando cumplan 18 años. El alivio llenó mi pecho. Bien. Pero Michael continuó. Emily está furiosa. Eso ya lo esperaba. Me llamó anoche gritando. ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por el fideicomiso? ¿Por la casa? Michael hizo una pausa antes de terminar la frase, y culpó a Jason de todo. Eso no me sorprendió.
Pero entonces Michael dijo algo más, algo que finalmente hizo que toda la situación llegara a su fin. Jason se fue. ¿Se fue? Sí, al parecer los cobradores volvieron otra vez y la cosa se puso muy seria. Jason recogió sus cosas y desapareció. Emily está ahora sola con los niños. Durante un momento no supe qué decir. Todo el plan que habían construido se había derrumbado, la casa, el dinero del fideicomiso, las inversiones arriesgadas de Jason, todo había desaparecido. Michael volvió a hablar en voz baja. Emily volvió a llamarme esta mañana y estaba llorando. Esa frase me oprimió el pecho. ¿Llorando? Sí, quiere hablar contigo. Miré otra vez por la ventana hacia la calle tranquila. La tormenta que había llenado mi vida durante semanas por fin empezaba a desvanecerse, pero el dolor entre mi hija y yo seguía siendo real. Respiré hondo. Dile que puede llamarme. Aquella noche el teléfono por fin volvió a sonar. Emily. Contesté despacio. Hola. Su voz sonaba débil. Mamá. Sí, hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. Lo siento. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Por primera vez en toda esta situación Emily no sonaba enfadada, sonaba cansada y rota. Mamá, tomé decisiones terribles. No respondí de inmediato. Siguió hablando en voz baja. Jason me convenció de que todo saldría bien, y cuando no fue así, entré en pánico. Su voz tembló un poco. Pensé que si conseguíamos la casa podríamos arreglarlo todo. Cerré los ojos lentamente. Emily. Continuó. Pero te hice daño. Usé el nombre de papá y asusté a los niños. Lo siento muchísimo. El silencio entre nosotras se sentía pesado, pero sincero. Por fin hablé. Emily. Sí, la casa nunca fue el verdadero problema. Ella esperó en silencio. El verdadero problema fue que dejaste de verme como tu madre. Empezaste a verme como la solución a tus problemas. Su respiración se volvió irregular. Lo sé. Hablamos durante mucho tiempo aquella noche, no sobre dinero, no sobre casas, sino sobre responsabilidad, sobre miedo, sobre cómo las malas decisiones empeoran cuando la gente se niega a admitir sus errores. Antes de terminar la llamada, Emily dijo algo en voz baja. Mamá, sí, gracias por no rendirte conmigo. Miré una vez más por la ventana. La calle estaba en silencio. El peligro había desaparecido. La casa de Maple Street ya no estaba, pero algo más importante había sobrevivido, la verdad y la lección en la que David siempre creyó. A veces protegerte a ti misma es la única forma de enseñar a los demás a respetarte, y a veces la palabra más difícil que un padre debe decirle a un hijo es la más simple de todas. No. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más historias emocionales como esta, asegúrate de dar me gusta al vídeo, deja un comentario contando qué habrías hecho tú en la situación de Margaret, y suscríbete para no perderte la próxima historia.